¿Cómo están mis hermanos, hermanas en Cristo? Aquí está su hermana Blanca de El Rescate, donde invitamos a nuestro Señor Jesucristo a venir a resolver cualquier cosa que tenga que ser solucionada para vivir de gloria en gloria y de victoria en victoria en Él. Le invitamos a que venga con su bello Espíritu Santo a llenarnos con su plenitud, a tomar autoridad y control de nosotros. Amén. Queremos que Él venga a rescatarnos de todo lo que tengamos que ser rescatados. Y yo le pido también que en el nombre de Jesús Él tome control y autoridad de este programa y de todo lo que Él quiera que diga, yo lo pueda pronunciar para honra y gloria de Él en el nombre de Jesucristo, que yo disminuya para que Él crezca y puedas tú escuchar lo que Él quiere que escuchemos hoy. Amén. En el nombre de Jesús, seguimos adelante con tu programa El Rescate. Y hoy estamos en las series del Espíritu Santo y hablaremos hoy de los frutos del Espíritu. Al estar estudiando los frutos del Espíritu y lo que los ocasiona, he aprendido tanto, hermanos. El Señor nos bendice tanto a mí como a ti cuando estoy compartiendo. Te agradezco tu tiempo, te agradezco que te enfoques en esto que está haciendo el Señor Jesucristo con nosotros y especialmente en mí. Ahora, hablando del Espíritu Santo y de sus frutos, también está el área de los dones que después mencionaremos. Ese es el área más emocionante de la Biblia, del Nuevo Testamento tan siquiera. Esa área nos dice de los regalos. ¿A quién no le gusta un regalo, verdad? Pero ahora estaremos hablando de los frutos. Claro que también nos gustan las frutas y tenemos que exponer esos frutos que vienen desde lo más adentro de nosotros y que transmitan el cuerpo y alma. No sé si ustedes han escuchado hablar de un proverbio chino que dice que cuando una taza se rompe, no la tiran, que la recogen todos los pedazos y las quebranturas las pegan con pegamento que tiene oro adentro. Entonces, el final de la taza queda mejor que como estaba antes y para otros usos. Y así Dios nos hace a nosotros, porque recuerden también que Él es el alfarero y nosotros somos el barro. Entonces, cuando los chinos reparan estas tazas, al último vienen, tú alcanzas a ver las grietas de la taza rota con pedazos de oro. Y muchas veces nosotros, hermanos, hermanas en Cristo, cuando tratamos de hacer los frutos del Espíritu, que vamos a hacer un repaso de lo que es los frutos del Espíritu en sí, que nos dice en Gálatas capítulo 5, que es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, que vamos a estar exponiendo los temas. Cada uno va a tener su propio programa. Pero muchas veces al decir eso, al decir esas palabras, amor, paz, paciencia, templanza, más fácil es hablar que producir. Por ejemplo, también la Biblia nos habla de siembra y de cosecha. Una persona que está dedicada a la siembra y cosecha de los frutos vegetales está acostumbrada a labrar la tierra, a darle de comer a la tierra, a regar la semilla, a escoger la semilla y a esperar que el fruto sea hecho. Él no tiene acceso al crecimiento
Quizás digas tú, pero hermana Blanca, hay algunas hormonas que se le pueden meter. Sí, pero eso es hormonal, eso no es bíblico. Ahorita vamos a centrarnos en lo bíblico. Él no tiene acceso a lo que está dentro de ese fruto. Hermanos, y yo me quedé sorprendida que antes yo pensaba, decía, los frutos del Espíritu es un fruto, va a crecer y ya. Está en el Espíritu, ahí debe de estar. Pero el procedimiento que pasamos para que lo que esté en nuestro espíritu llegue, sobrepase el alma y el cuerpo, es un proceso, es un quebrantamiento. Y reconocer que somos el barro y Él el alfarero. Y vamos a empezar con nosotros mismos, como yo lo hago. También, al mismo tiempo que tú aprendes, yo también aprendo. Y que el nombre de Jesucristo toque tu corazón, tu mente y tu espíritu, a la vez que el mío y nuestros seres amados. Y que esta palabra penetre donde tiene que penetrar y que dé fruto desde el espíritu, que sobrepase las barreras del cuerpo, del alma, y que si hay quebrantamiento, puedan esas roturas en nuestra alma, en nuestro cuerpo, en nuestras debilidades, que brille la luz de Jesús por esos lugares. Por eso dice la Biblia, tú eres la luz del mundo. Lo que irradia la luz de Jesús que está en tu espíritu, eso es lo que fluye para que los frutos del espíritu puedan adueñarse de nosotros. Esos son los quebrantamientos. Como nosotros tenemos el esqueleto, los huesos, haz de cuenta el cráneo, que sea una taza. Es una cosa imaginativa, no es literal. Pero así me lo imaginé yo para poder comprender que ese cráneo tiene que estar un poco abierto para penetrar el amor de Dios por él. Muchas veces nuestros huesos tienen corrupción, tienen almacenamiento de cosas, se han calcificado, están más gruesos que lo de costumbre y pues eso trae consecuencias. Y también en nuestra alma hay calcificaciones, hay lugares donde no puede penetrar el Espíritu Santo de Dios por las áreas que debe de penetrar. No podemos dar fruto a la semilla que no está dentro de nosotros. Y esa semilla la tenemos que agarrar de Dios. Un ejemplo, el amor. Si yo quiero exhibir, radiar el fruto del Espíritu que se llama amor por mi ser, tengo que recibir ese amor de Dios. Y si hay áreas de mi vida que lo obstruyen, créanmelo, Dios es un experto en enseñarnos, en moldearnos a la imagen de Él para que transmitamos el mensaje de poder y gloria que Él nos ha dado en este Evangelio. Voy a dar un ejemplo en segunda de Corintios, capítulo 1, del 3 al 11. Y dice aquí sobre las aflicciones de Pablo. Miren lo que él tuvo que pasar y lo que él dice sobre las aflicciones para poder recibir frutos del Espíritu y el propósito de los frutos del Espíritu. No es como una fruta que siembras y comes de ahí o la vendes y tú mismo recibes la bendición. Aunque Dios es un Dios circular, las bendiciones son redondas. ¿Qué significa? Dios te bendice a ti, pasas por una aflicción para poder emanar los frutos del Espíritu. La persona que lo recibe está siendo más bendecida que tú cuando recibe esa luz de Jesús por medio de los frutos del Espíritu.
En segunda de Corintios, capítulo 1, del 3 al 11, dice así el apóstol Pablo, y se llama esta sección Aflicciones de Pablo. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. El mismo efecto que el labrador hace con la tierra, así está Dios con nosotros. Y muchas veces Él agarra la aflicción, como al apóstol Pablo le dio el aguijón en la carne, que era para que Él no se orgulleciera y se mantuviera humilde. Y Él habla de aflicción. Dice que Dios nos va a consolar a nosotros. Vas a ver para qué. Y sigue aquí en el mismo capítulo. Por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación, o si somos consolados, es para vuestra consolación. Él está diciendo las tribulaciones, las aflicciones que he pasado, y al mismo tiempo que he pasado por eso, el mismo Dios de su misericordia me ha consolado, es para la salvación de ustedes, es para que ustedes sean consolados. Dice más, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Al estar afligidos nosotros, una tribulación, tenemos que reconocer que es una área en que Dios nos está enseñando algo y decirle, Señor, lo que está pasando, ¿cómo me beneficiaría a mí o a los demás? ¿Qué debo de aprender? ¿Qué debo de amoldear? ¿En qué área está penetrando tu poder sobre mis huesos, sobre mi alma, para que pueda radiar tu presencia en mí? Eso es lo que tenemos que saber, que hay un propósito por todo, y eso es el reino de los cielos, por el que hemos sido llamados. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. ¿A qué punto fue afligido Pablo? Él había perdido la esperanza en que iba a seguir viviendo, en que iba a respirar. Él ya había perdido todo, dice, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Dice, nosotros mismos tuvimos sentencia de muerte. El bautismo, bajas, simbolizando la muerte de Jesús, y te levantas, simbolizando la resurrección de Jesús. Nosotros tenemos un llamado a morir nosotros mismos. La Biblia también dice, y los labradores dicen, que si la semilla no muere, no puede producir fruto. Y aquí es donde voy yo con los frutos del Espíritu. Dios resucita a los muertos. Cuando somos resucitados en nuestra vida, en nuestra alma, en nuestro cuerpo, porque si tienes una aflicción y Dios te sana tu cuerpo, es de esa área que se estaba muriendo ha sido resucitada. Si en tu alma tienes una aflicción en esa área, ha muerto una parte de ti, pero Dios la resucita. Ahí es donde vamos nosotros a enfocarnos hoy, en la resucitación
de nuestra alma, para beneficio del reino de los cielos, el cual Dios nos libró y nos libra, en quien esperamos que aún nos librara de tan gran muerte, y cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Entonces vamos a cooperar para que el favor que Dios nos da por el don concedido a nosotros por medio de muchos van a beneficiarse de las tribulaciones y las aflicciones cuando son dirigidas por el Espíritu Santo. Y aunque no sean dirigidas por el Espíritu Santo, si son consagradas al Espíritu Santo, Él lo usa y lo resucita. Por ejemplo, tú no sabes que estás pasando por algo y si es Dios, el enemigo, tú mismo, lo que estés pasando. Si tú le dices a Dios, Dios, te pongo esto en tus manos, confío en ti, tú harás. Todo lo pongo en tus manos. Y todo lo que salga de aquí, Señor, que sea el beneficio del reino de los cielos, que tiene que ver conmigo y con la humanidad. Dios lo toma y lo usa para su gloria. Y Él nos enseña una lección. Solo lo que tenemos que tener es accesibilidad y reconocer que Él es el que hace todo. Y entonces los frutos del Espíritu pelean en contra del alma. Y ahí es donde viene el conflicto. Lo que traes adentro de ti no está de acuerdo con lo que es la humanidad, lo que es, lo que estamos acostumbrados, el egoísmo, lo que dices tú, pero ¿cómo, hermana Blanca, le vamos a dar a alguien otra mejilla para que nos golpee? ¿Por qué Dios dijo eso? Nuestra mente no está capacitada a comprender las profundidades de Dios sin el Espíritu Santo. Para caminar, para poder caminar en los frutos del Espíritu, debemos dar acceso al Espíritu Santo. Debemos darnos cuenta que son manifestados por Dios, por su Espíritu Santo, dando vida al Espíritu Santo de Dios. Y debemos decirle al viento de Dios, al viento de amor, al Espíritu, para nosotros poder exhibirlos a los demás, necesitas poder recibirlos. Para tener ese fruto de amor, necesitas recibir esa semilla de amor de Dios y dejar que Él la riegue en ti. Para recibir ese amor, fruto del Espíritu, que es la fe, dice la Biblia que tienes que recibir palabra para que pueda crecer. Pero dice que Dios nos ha dado fe, una fe, a porción de nosotros. Y nosotros ya, acercándonos a Dios, Él da crecimiento, el áreas que Él quiere dar crecimiento. Podemos soportar las aflicciones y el crecimiento de los frutos del Espíritu en nosotros, confiando que todo esto es temporal y que solo es una temporada y los frutos nos van a dirigir a recibir el amor de Dios y confiar en Él. Y maduremos como Él quiere que lo hagamos, fortalecidos y tenemos un destino de bendición y abundancia preparado para nosotros. Una vez fui a un estudio bíblico que nos decían cómo se hacía el barro, cómo se preparaba. Y puede ser hasta, si fuera el barro, puede ser hasta un poco doloroso al estarlo moldeando, o si te están quitando ramas, que tenemos ramas que no están dando vida al reino de Dios y son quitadas, y fueras un árbol y lo sintieras, puedes percibir lo que está pasando. Y nosotros somos humanos, percibimos lo que Dios está haciendo con nosotros. Para entenderlo necesitamos
saber que Dios está produciendo los frutos del Espíritu en nosotros, para que seamos como un sol, una lámpara que dé luz desde el Espíritu hasta el cuerpo y el alma. También tenemos que saber y tenernos paciencia nosotros mismos, como yo también lo tuve que hacer. Si no exhibimos los frutos del Espíritu, vamos a recibir esa semilla de Dios y vamos a someternos a Dios y pedirle que nos haga el incremento en nosotros para el fruto del Espíritu. Dice aquí, sabiendo que el poder y la gracia de Dios nos sostendrá aún en los peores momentos de nuestras vidas y de la vida de nuestros seres amados. El valor, poder y amor que Dios nos va moldeando con los frutos del Espíritu. Somos transformados a la imagen de Dios. En Primera de Corintios, capítulo 3, del 5 al 7, dice Pablo, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores, por medio de lo cual habéis creído. Y eso según lo que a cada uno ha concedido el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino que Dios que da el crecimiento. A nosotros está regando la semilla que tenemos dentro, impuesta por Dios en nosotros para crecimiento. Tenemos que alabar a Dios que nos da la oportunidad de regar esa semilla. Por ejemplo, ahorita yo me regué mi semilla al estar estudiando aquí y ahora comparto lo que el Señor ha puesto en mi corazón para mi uso personal y para el engrandecimiento del reino de Dios. En Juan 15, capítulo 5, dice, yo soy la vid y vosotros los pámpanos, y el que está en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Cuando estamos con Dios, queriendo servir, queriendo prosperar el reino de Dios, sin lucro, sin perseguir un lucro que no es dado por Dios, llevamos mucho fruto. Porque sin mí nada podéis hacer. Este fue Jesucristo hablando. Dice, mora en mí y vas a tener fruto. Pero si no moras en mí, no puedes hacer nada. Y dirás, hermana Blanca, y yo también lo he pensado y le he preguntado a Dios, que dicen, pero hay mucha gente que está en el mundo y no son cristianos, no siguen la fe y ellos están dando frutos. Sí, pero quizás los frutos sean materiales que se pueden observar con los ojos humanos, pero lo espiritual, lo que es el amor agape, que vamos a estar estudiando del amor agape, la templanza, el dominio propio, todo eso es diferente tipo de fruto. Y por eso les doy la recomendación, hay que enseñarle a nuestros hijos desde que estén chicos en nuestra casa a ejercer esos frutos, porque la moralidad y la conducta buena no van a hacer que escapemos de las eternidades sin Dios. Una buena conducta y modalidad puede ser distante a Dios, pero los frutos del Espíritu es lo que viene y brilla del Espíritu, que siente su presencia, su amor y su paz. Diga pues, andad en el Espíritu, dice Dios, y no satisfacer los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Estos dos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Se fijan aquí cómo se oponen. Cuando ya naciste de nuevo, el espíritu se opone a lo que es el pecado, al menos que tengamos la conciencia adormecida. Entonces, en áreas, porque no la podemos tener completamente.
y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Muchas veces al dejarnos influenciar por Dios y a dejar que el Espíritu Santo dé fruto por medio de nosotros, no hacemos lo que queremos. Y ahí es donde se le da el crecimiento a los frutos del Espíritu. Cuando puedes apagar por medio del Espíritu los deseos de la carne, para que sobresalga el fruto y la luz de Jesús por nosotros. El resultado de andar en el Espíritu es dominar los deseos de la carne. La naturaleza caída, esos son los deseos de la carne, la carnalidad, lo que Él quiere el ser humano sin Dios hacer y lograr. Las tendencias pecaminosas humanas es una fuerza contraria que se opone a la voluntad de Dios. Las limitaciones, fragilidad y naturaleza mortal. Voluntad propia en desobediencia. Todo esto es la carne, lo que pelea con el Espíritu Santo que está ahora en ti por fe. En Mateo 5:37 también se nos dice, antes bien, que vuestro hablar sea un sí, sí o un no y no. Y lo que es más de esto procede de mal. Muchas veces cuando puedes tú detectar que estás obrando en la carne, es cuando titubeas, cuando hay confusión, cuando tienes tu mente dividida en dos partes y que no sabes qué hacer. Cuando te enfrentas con Jesús y el Espíritu Santo te dice algo, pero los deseos canales te dicen no, no hagas eso, haz esto. Es cuando viene el conflicto que te digo. Y es cuando, si gana el Espíritu Santo, está los quebrantamientos, que en realidad el quebrantamiento es una experiencia espiritual con Dios, donde Él va a usar ese lugar para resplandecer por medio de ti y en ti y para el reino de Dios. En Romanos capítulo 7, el versículo 5, nos dice, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas despertadas por la ley actuaban en los miembros de nuestro cuerpo a fin de llevar fruto para muerte. También hay fruto de muerte, que es el que tratamos de que se esfume en el nombre de Jesús y entregárselo a Dios, porque el fruto del Espíritu es vida, pero el fruto de la carnalidad pecaminosa humana es muerte. Y sometido con Dios, esperando en Dios, recordando que Él es el que da el crecimiento. Que dejemos que el viento de amor nos llene. Amén. En Gálatas capítulo 6, versículo 8 se nos dice así, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Y gloria a Dios que estamos aquí reunidos, sembrando para el Espíritu, para vida eterna, y que estamos poniendo en el altar de la gloria de nuestro Señor Jesucristo toda corrupción que sea de obstáculo, que sirva de obstáculo a los frutos del Espíritu en nosotros. En Gálatas capítulo 5, del 19 al 24, dice así, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican estas cosas no heredarán el reino de Dios. El reino de Dios se puede lograr vivir aquí
al estar viviendo con Él y edificándolo. Se puede edificar. Podemos vivir en la presencia de Dios cuando estamos viviendo en el Espíritu Santo de Dios. Y dice la Biblia también, por sus frutos los conocerás. Y ya hemos visto los frutos de muerte, los frutos de corrupción, los frutos de la carne, que son obvios, dice aquí. Y si te das cuenta de los frutos del Espíritu, son 8 que se ponen en esta particular área. Y los de la carne son 17. Más aparte dice, y cosas semejantes a estas. O sea que la carnalidad humana pecaminosa es ilimitada. Y Dios es el 8, el fruto del Espíritu. El número 7 se dice en la numerología bíblica, que el número 7 es Dios porque es indivisible. El 8 se dice que es Dios y el humano juntos caminando en el Espíritu. Que el Señor nos permita lograr eso para ti y para mí. Amén. Y por sus frutos los conocerás. Claro que tenemos que tener también paciencia para las personas. Cuando venimos a Cristo, quizás nuestros frutos del Espíritu no son exhibidos, porque todavía hay bloqueos, obstáculos que no hemos dejado ir para que penetren. Pero tengamos confianza que Dios está haciendo el crecimiento mientras nosotros nos acercamos a Él para recibir de Él. Y esto me ha dado comprensión hacia mis seres amados, hermanos, hermanas en Cristo, que todavía no pueden exhibir los frutos del Espíritu y que no han dejado ir los frutos de la carne. Porque todo esto está controlado por Dios. Y claro, vamos a madurar más en cuanto estemos más cerca. Pero el amor y la paciencia para nosotros tenemos que recibirla de Dios. Él es paciente con nosotros. Y esa paciencia va a crecer en ti y en mí. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos, por favor, que por medio de tu Espíritu Santo nos dejes exhibir el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, para honra y gloria tuya. Te aceptamos como nuestro Señor y Salvador. Sana nuestras heridas, quita los obstáculos, para que el Espíritu Santo y su fruto puedan ser mostrados en mí y por mí para ti, y que podamos decir, por estos frutos, conóceme. Y que también al mismo tiempo tengamos paz, amor y paciencia en nosotros mismos para exhibirlos para los demás, sabiendo que seremos paso a paso y de victoria en victoria, moldeados a tu imagen, hasta que tengamos la dicha de la eternidad con usted, Padre. En el nombre de Jesucristo lo pido. Amén y amén. Esa oración es tanto para ti como para mí, para nuestros seres amados. Y este ha sido los frutos del Espíritu en tu programa, El Rescate.